Yo, personalmente, no veo gran futuro para la teología del tipo que hemos conocido hasta ahora. Los teólogos pueden creer en las revelaciones, pero nunca conseguirán hacer racional lo que es irracional por naturaleza. Esto no significa que yo discuta el planteamiento científico de la teología sistemática, que compara los textos con los hechos históricos conocidos, que examina los textos manuscritos y que intenta evaluar diversas relaciones diferentes por medio del análisis comparativo. Por ejemplo, ¿qué profetas hablaron del Mesías y cuándo? ¿Cuáles de sus afirmaciones son incomprensibles y a cuáles debemos dar menos importancia? ¿Qué tienen en común todas estas afirmaciones y con qué otra relación concuerda la descripción determinada de un profeta? Si los teólogos se limitasen a llamar a esto «ao», yo no tendría nada que discutir con ellos, aparte del propio término teología. Esta palabra procede de teos, Dios, y logos, palabra, y significa, por tanto, la palabra de Dios. Pero esto es precisamente lo que no es la teología. Naturalmente, es cierto que todos los teólogos están convencidos de que se ocupan de la palabra de Dios. De lo contrario, jamás habrían elegido esa profesión. Pero esta seguridad ya es fe. Tienen fe en que los textos sagrados y no tan sagrados salieron una vez de la boca de Dios, en que Él los dictó o se los reveló a los pocos escogidos. Pero ¿qué queda de estos textos cuando se elimina el elemento de la fe? Lo que queda son los propios textos. Sencillamente han perdido su carácter sagrado. Pueden seguir siendo venerables por su gran antigüedad. Podemos tratarlos con respeto porque describen hechos de una época inaccesible para la historia. Podemos analizarlos científicamente porque contienen muchas cosas llenas de interés. Cuando nos quitamos de encima la creencia en el carácter sagrado de estos textos, es cuando podemos empezar verdaderamente a estudiarlos. Es, en efecto, nuestra idea de su carácter sagrado lo que nos impide realizar un análisis moderno de su significado. Por otra parte, la filosofía paleobiet tampoco es más que un punto de vista, una teoría. Proporciona una base muy útil, pero no es posible demostrarla todavía. ¿Se diferencia en algo la teología? ¿Existen pruebas concretas, científicas, de sus supuestos? Es bien sabido que no hay cosa más subjetiva que los gustos o las opiniones. Por lo tanto, es inútil discutir acerca de ellos. Pero las personas discuten, porque el desfase generacional, unido al espíritu de los tiempos, provoca alteraciones en sus vidas interiores. Algunos quieren seguir asidos firmemente al baluarte firme de la fe, otros desean explicaciones que tengan una base científica. La palabra ciencia viene de scientia, que significa psivous. El Givadritas de la teología es inútil para la ciencia exacta. Está lleno de contradicciones y, en último extremo, es una cuestión de fe y de sentimientos. Lo mismo puede decirse de la filosofía paleobiet, pero esta última desarrolla un hilo conductor claro, una cadena de pensamiento que aplica la razón y que hace más accesible lo incomprensible. La filosofía paleobiet encuentra un sentido a lo que antes no lo tenía. Los ocultistas pueden dejar a un lado sus bolas de cristal. Los miembros de las sociedades secretas pueden cerrar sus tenderetes, pues las mercancías de la fe que se vendieron tan bien a lo largo de los milenios tienen menor demanda cada vez. Solo el conocimiento científico moderno puede proporcionarnos una interpretación comprensible del pasado. Y esto tampoco se debe al mero azar. Es propio de la naturaleza de las cosas. Las manzanas caen cuando están maduras, y mi abuelo no podría haber concebido jamás las ideas que yo propongo ahora. Los viajes espaciales eran desconocidos en su época. Él no sabía nada de los genes ni de la ingeniería genética, y los ángeles eran, para él, los mensajeros inviolables de Dios. Él habría tomado un holograma por una visión y un televisor por un vidrio parlante. Alabada sea la piedra sagrada de Berlitz. Si los velos se han alzado, ello no se debe a que nos estemos aproximando al final del milenio, sino a que la ciencia y la tecnología han abierto de par en par las puertas. Si la gente no hubiera empezado a discutir la posibilidad de los viajes espaciales, o no hubiera inventado el ordenador, o no hubiera descifrado los secretos del código genético hasta el año 2100, no nos habríamos encontrado hasta entonces en situación de examinar las preguntas que han suscitado tales cosas. Imaginémonos que mi tatarabuelo hubiera hecho un hallazgo maravilloso hace 200 años.
Supongamos que hubiera descubierto unas tablillas grabadas que, una vez descifradas por los sabios, contasen un viaje desde un mundo lejano hasta la Tierra y describieran la acogida poco amistosa que dieron a los viajeros los habitantes de la Tierra. ¿Qué habría sacado en limpio la gente de hace 200 años de un texto así? Se habría atribuido a su autor desconocido una imaginación enorme. El texto se habría entendido como alegoría y como símbolo. La gente habría extraído de él una moraleja, tal como la de que debemos ser amistosos con los extranjeros, aunque no sepamos de dónde vienen. Pero la posibilidad real de los viajes espaciales estaría fuera de su alcance. De manera que yo creo que debemos aplicar una visión moderna a las preguntas antiguas de la humanidad. Estas cuestiones bien pueden haberse vuelto mucho más fáciles de resolver que en los tiempos de mi tatarabuelo. Ya no vivimos bajo la amenaza de la excomunión ni de las cazas de brujas, y los medios de comunicación modernos permiten el desarrollo y la difusión rápida de las teorías nuevas. Comprendo por qué algunas personas, atrincheradas en sus viejas creencias, quieren luchar desde la retaguardia para contener la inundación de los nuevos descubrimientos. Podrán contenerla durante cierto tiempo, pero ningún poder terrenal va a impedir la llegada del futuro. Las cosas que están prohibidas por la religión y por la ideología en un país tienden a aparecer bajo formas más radicales todavía en otro. Los críticos me preguntan constantemente por qué estoy tan seguro de ir por el buen camino. Me dicen que mis opiniones no son más que una idea fija, indemostrable. Me acusan, asimismo, de emplear únicamente, de manera muy selectiva, los pasajes de las leyendas y de la mitología que apoyan mis teorías. La selección correcta. Pero ¿por qué se me acusa de hacer lo que deben hacer todos, dada la enorme riqueza de materiales? Todo libro que leo es una selección que ha escogido el autor para apoyar sus puntos de vista. La objeción de que las investigaciones científicas no abordan de este modo los datos es una pura fantasía en la que solo creen los estudiantes más noveles. En los últimos 4 años he devorado unas 300 obras de teología, y las conclusiones de cada una de ellas apoyaban las opiniones del autor. Se presentan incontables citas, sobre todo en las tesis doctorales, para demostrar que los rivales del autor están equivocados en algún sentido. El océano de textos sobre cualquier tema se ha vuelto tan inmenso que ningún autor del mundo es capaz de tener una visión general de todas las obras de sus predecesores, ni de tenerlas en cuenta todas. Es preciso seleccionar, y mientras se selecciona, se arroja el lastre por la borda en silencio. El especialista en un tema tiene un conocimiento amplio de las opiniones que profesa, que al profano no le interesan especialmente, y mucho menos a los editores y a los libreros. Debemos reconocer que la selección es inevitable, y debemos reconocer con sinceridad que el autor dice lo que quiere decir y que deja clara la línea de investigación que sigue. Los textos religiosos están cargados de moralidad y de ética, temas que a mí no me interesan en absoluto. Por eso no me molesto con los centenares de páginas de advertencias, amenazas, profecías e instrucciones de los profetas. No es asunto mío explicar al lector por qué no hay que comer cerdo y con qué base puede uno repudiar a su mujer. Todo especialista sabe, en cualquier caso, que las afirmaciones de los profetas solo rara vez son auténticas u originales. Las generaciones posteriores han ampliado, extendido y sazonado estos textos a su gusto. Por otra parte, en lo que respecta a la cronología religiosa, ¿de qué sirven pasajes tales como Zar engendró a Abraham, Abraham engendró a Isaac, cuando es probable que Abraham no haya existido? ¿Cómo? Pero si hay textos que hablan de Abraham, si se han escrito relatos sobre él, y si en el Apocalipsis de Abraham se describen experiencias suyas con riqueza científica de detalles. Así es, existen tales textos, y son muy útiles para mi trabajo. Pero esto no demuestra que se trate de fuentes originales procedentes de la mano de Abraham o de sus allegados más próximos. En las crónicas de Yeramil, que se basan en fuentes todavía más antiguas, se afirma que Abraham era un gran astrólogo y mago. Se dice que recibió sus conocimientos directamente de los ángeles. A nosotros, como miembros que somos de una cultura cristiana, se nos ha metido en la cabeza que Abraham fue el progenitor de la humanidad. Pero en realidad, los investigadores no han determinado siquiera su existencia,
ni qué significa su nombre. Franz M. Boll, profesor de la Universidad de Leiden, afirma: el nombre Abram, que solo aparece en el Génesis 11, 26 y 17, 5 significa el Padre sublime, o el Padre es sublime. Podemos tomar la propia palabra patriarca como traducción de este nombre. Abraham no es, probablemente, más que una variante dialectal, una ampliación del nombre más común Abram. Este pasaje se escribió en 1930, pero los investigadores posteriores llegaron a una conclusión semejante. 5 años después del profesor Boll, la revista de literatura bíblica comentaba sucintamente: Abraham no fue originalmente un nombre de persona, sino el nombre de una divinidad. Los 60 años de estudios sobre Abraham que han transcurrido desde entonces no arrojan nueva luz sobre el tema. En una publicación de la Universidad de Yale leí el siguiente pasaje digno de mención. Seguramente no estaremos nunca en condiciones de demostrar que haya existido verdaderamente Abraham. ¿Qué necesidad tengo, pues, en vista de esta confusión teológica, de tener en cuenta en mi obra las fechas cronológicas de las palabras de cualquier profeta? Sobre todo si se tiene en cuenta que se ciernen las mismas dudas sobre otros profetas. Ezequiel, uno de los testigos más destacados en mi defensa de la filosofía paleobiet, tuvo que pasar por incontables transformaciones a través de los siglos. En una obra que se publicó en 1980, y uno se citan no menos de 270 tratados sobre este profeta. 270 cabezas sabias dedicaron años de su vida a estudiar a Ezequiel. Mientras tanto, la figura de este profeta sufría extraordinarias transformaciones. En un principio, sus palabras eran irreprochables. Después se convirtió en un visionario. Más tarde fue un soñador y un idealista, y recientemente ha sido considerado un cataléptico, es decir, un esquizofrénico que sufría ataques. También se examinaron detenidamente los textos de Ezequiel. Los expertos en semántica descubrieron que el estilo y el vocabulario demostraban que habían sido escritos por más de un solo autor. Se declaró que el pobre profeta era un pseudo-Ezequiel, cuyo libro había sido pergeñado 200 años después de la muerte de Cristo a partir de otros diversos textos. Sin embargo, hace 100 años, el profesor de teología Rudolf Smend podía escribir todavía. No cabe duda de que el texto se basa en una experiencia visionaria que de ningún modo se puede atribuir únicamente a una convención determinada del estilo escrito. ¿Y hoy? La mayoría de los teólogos creen que el libro de Ezequiel es obra de varios redactores y que incluye la obra del propio profeta, así como adiciones que se añadieron en diversos periodos. ¿Quién puede echarme en cara, pues, que yo seleccione las hojas más frescas de entre esta ensalada de confusión? Es una ensalada que también contiene especias indigestas. En los libros sagrados aparecen nombres y fechas que están tan fuera de lugar en la ensalada como unas lonchas de suela de zapato. Tomemos, por ejemplo, el siguiente pasaje del Génesis 15, del 13 al 16. Entonces dijo a Abram: ten por cierto que tu simiente será peregrina en una tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Pero en la cuarta generación volverán acá. La arqueóloga británica Kathleen M. Kenyon comentó agriamente acerca de este pasaje: la cronología se contradice. Aceptar que su estancia duró 400 años y oír a la vez que la cuarta generación tras la entrada en Egipto participaría en el Éxodo son dos cosas tan evidentemente incompatibles que nos vemos obligados a considerarlas antihistóricas. Los puntos de vista teológicos no solo son opacos, sino que también cambian de un profesor a otro y de una década a otra. Así pues, ¿qué nos queda? Nos quedan las propias crónicas misteriosas, los relatos cuyo autor escribe en primera persona, es decir, refiere una experiencia personal propia. Del mismo modo que las leyendas y los mitos, la literatura religiosa conserva un núcleo, un meollo de verdad. Es este aspecto misterioso el que los redactores posteriores no alteraron apenas. ¿Por qué no? En parte porque no lo comprendían. El misterio se adhirió a las palabras de los profetas y fue transmitido a las generaciones sucesivas. También en parte
porque no se atrevían a poner sus propias palabras abiertamente en boca de un profeta venerable. Entonces tendrían que mentir en primera persona. La experiencia personal y directa del autor que decía vi, oí, el Altísimo me dijo, procedía de una fuente antigua y primigenia. Los redactores posteriores no hicieron más que adaptarla, intentando encontrar un sentido a lo incomprensible. Y, dado que ellos mismos no lo entendían, lo que nos queda hoy día es un perfecto desorden. Ojalá se hubieran limitado a copiar los antiguos textos sin alterarlos. Pero esto es casi imposible para una persona que piensa. Ni siquiera hoy día somos capaces de hacer tal cosa. Ya tenemos versiones del Nuevo Testamento en cómic y otras adulteraciones todavía peores, con las que supuestamente se pretende adaptar a nuestros tiempos el texto sagrado. Pero con medios impuros se consiguen resultados impuros.